Bienvenidos a Temas de País. Soy una de las personas que considera que los temas que tienen que ver con inclusión de personas con discapacidad deben ser visibles la mayor parte del tiempo y no solo quedar circunscritos al 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, o a los días de los respectivos diagnósticos, porque hay días para todo, días para el manejo del autismo, día del síndrome de Down, en fin. Sin embargo, este es un tema que debemos hacer mucho más visible porque debemos tener una sociedad más incluyente en términos generales. Es por ello que el tema del día de hoy es el tema de habilidades diversas. Y para ello nos acompaña una persona con el título más importante de todos, mamá. Mamá, cuidadora, muy estudiosa de los temas. Ana Paola Maya, bienvenidos a Temas de País. Y cuéntanos, Ana Paola, ¿qué debemos entender por habilidades diversas? Gustavo, muchísimas gracias por la invitación a este espacio tan bonito y tan importante en temas de país. Bien, efectivamente el tema de habilidades diversas o habilidades especiales, ¿desde dónde lo debemos abordar? Es una palabra bonita o pues más comúnmente es un eufemismo para reconocer las habilidades y las capacidades que tienen las personas con algún tipo de discapacidad. Tal vez es una forma bonita de no decir esta persona tiene habilidades diferentes o pasar de un tema como a discriminación. Es entender las diferentes formas de ser y de estar en la sociedad. Entonces, para el tema de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, se ha utilizado este nombre de habilidades diversas o habilidades especiales cuando entendemos que una persona con discapacidad también, si bien tal vez sea un aspecto físico o un retraso mental leve, moderado, en fin, le permite de todas maneras desarrollarse, tal vez como en otros ámbitos no se ha creído. Tengo casos y conozco casos, y empezando por mi hijo, de personas con algún tipo de discapacidad o de enfermedad rara que han tenido la posibilidad de explorarlas, entrando a grupos musicales, a hacer obras de teatro. Son esas personas que tienen esa habilidad maravillosa y esa sensibilidad para la música, para las artes. Y también conozco un caso muy bonito en la escuela de gastronomía Mariano Moreno, en donde han dedicado un programa para las personas que tienen algún tipo de habilidad especial o de discapacidad, y a través de la cocina también se pueden expresar y se pueden desarrollar, porque básicamente nosotras las mamás, las familias, los y las cuidadoras, lo que buscamos es que nuestros hijos tengan una oportunidad en la vida y que efectivamente se puedan desarrollar, que dejen de depender en algún momento de nosotros, sus cuidadores, y puedan hacer un proyecto de vida absolutamente llevadero como se conoce normalmente. Entonces, básicamente a eso es a lo que le podemos conocer como habilidades diversas o habilidades especiales. Los acuerdos de la Organización Mundial de la Salud obligan a los países miembros a manejar unos protocolos de atención a las personas en condición de discapacidad. No solamente protocolos de atención en salud, sino protocolos que sirvan para el desenvolvimiento de estas personas en las sociedades a las que pertenecen. Entre esos protocolos tenemos eh, el diagnóstico temprano, lo más temprano posible, tratamiento inicial y tratamiento de por vida, y otro tipo de atenciones para que se desenvuelvan en sociedad o para que se adapten lo más posible a la sociedad dependiendo a su discapacidad, incluyendo el tema de trabajo para los adultos con discapacidad. También obliga a las naciones participantes a que debe dotar a estas personas de ayudas técnicas. En nuestro país, Colombia, eso se cumple de una manera parcial y en las ciudades grandes. En la medida en que vamos
viendo cómo es la situación en las regiones y sobre todo en la periferia del país, vemos que este tipo de obligaciones que tiene el país con la Organización Mundial de la Salud no se está cumpliendo. En ese orden de ideas le preguntamos a nuestra invitada, ¿cómo ves el país, la región, Bogotá y el resto del país con relación al tema de políticas públicas para las personas con discapacidad? Pues Gustavo, en este momento yo creo que en el país el tema no es si hay o no hay leyes, si son suficientes o si son muy poquitas. El tema es la aplicabilidad. Hace poco tuve la oportunidad de participar como ciudadana en la puesta y la propuesta del Acuerdo 108 de 2020 ante el Consejo de Bogotá, sustentando porque es importante efectivamente ofrecer una educación de calidad, una educación pertinente para las personas con discapacidad cognitiva. Y fue aprobado y eso es un logro maravilloso. Pero lo que falta realmente es la aplicabilidad, como te decía hace un momento. Si bien las leyes existen efectivamente, pero no es posible que en los colegios hoy en día, en los colegios públicos, en la educación pública, porque hay mucha gente que no tiene acceso a la educación privada, pagar un colegio en donde haya un plan especializado para ese niño o niña joven con discapacidad, pues debe acudir a la educación pública, que es el deber ser también. Pero ¿qué pasa? Que hay un profesor especializado o un educador especial, como se llama, para 50, 100 alumnos. Y eso no debe ser así. Entonces, claramente no se tratan a todos los estudiantes con la misma calidad ni con la misma pertinencia. El director de grupo tiene 45 niños en su salón y tiene 3 o 4 o 5 niños o niñas en situación de discapacidad, y claramente a veces ni los maestros, por la cantidad de alumnos también, y hay que pensar también en ese tema de la educación en Colombia, no tienen el mapa de quiénes son sus estudiantes realmente y cuántos o cuáles de ellos tienen una condición de discapacidad. Entonces son los que le envían notas a los padres diciendo: el niño es inquieto, el niño se para de la clase a todo momento, el niño no hace las tareas, sin ir desconociendo lamentablemente que detrás de ese niño al que le puse yo una nota como profesor, pues claramente tiene una discapacidad. Entonces, por un lado, uno, leyes, políticas las hay. Dos, nos falta aplicabilidad. Tres, nos falta un poco más de empatía en cuanto a leyes y en cuanto a sistema educativo. ¿Y a qué me refiero con esto? Si bien los niños deben trabajar en un ambiente inclusivo, en donde sus otros compañeros los ayuden y los potencialicen en sus capacidades, debe conocerse la historia de ese niño que tiene una discapacidad. ¿Para qué? Para que efectivamente se le pueda dar el apoyo pertinente. Entonces, más que eso, es una invitación hoy a quienes somos padres, madres, familia, cuidadores y a la sociedad en general, que este tema de la aplicación de las políticas y de las leyes para las personas con discapacidad sea una realidad, que no tengamos temor de exigir esos derechos que como ciudadanos también tenemos, porque necesitamos que todo eso realmente se cumpla, que existan educadores mejor pagos. Eso también influye bastante, porque la educación especial es algo que realmente requiere un alto grado de sensibilidad. Ser educador en este país sabemos que no es una tarea fácil, pero es una tarea muy hermosa, de mucha vocación. Así que sí es muy importante que todo esto se empiece a aplicar, pero ojo, los ciudadanos seremos los primeros veedores, los que tenemos que estar ahí encima diciendo: esto debe cumplirse de esta manera, esto debe hacerse de esta manera, porque somos finalmente los que recibimos todo esto que se hace con leyes en el Consejo, en el Congreso, en el Senado, etcétera. Todo eso es supremamente importante si como ciudadanos lo exigimos y lo sabemos aprovechar y aplicar. Ana Paula, muchísimas gracias por compartir con nosotros este primero de muchos espacios en temas de país donde generaremos conciencia y visibilizaremos los temas de inclusión,
de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias y esperamos verte en una pronta ocasión. Gustavo, muchas gracias por la invitación a este espacio. Ojalá sigamos generando momentos de conciencia para justamente dejar de un lado la discriminación, pasar la página y efectivamente vivir en un país en donde aceptemos que somos diversos, que tenemos muchas capacidades y que sin etiquetas podemos hacer un mundo, un país, una ciudad mucho mejor. Muchas gracias.